Bien, buenos días. Vamos entonces a comenzar la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta o observación de lo último que estábamos discutiendo, en realidad, particularmente la teoría hamiltoniana. Si no, entonces vamos, si no hay preguntas, pues seguimos entonces avanzando. Entonces, voy a ir a la tablet. Bien, entonces vamos a un pequeño resumen de lo que estábamos discutiendo. Entonces, resumen, estamos hablando de lo que llamamos teoría hamiltoniana. Entonces, ¿de qué se trata la teoría hamiltoniana? Es esencialmente cuando uno tiene un sistema físico dado cualquiera. Entonces tenemos un sistema físico cualquiera y esto entonces, bueno, imaginamos tener un sistema de representación, es un sistema dado, y suponemos que este sistema entonces va a tener una energía o un hamiltoniano, una función que lo escriba, que va a tener coordenadas Q, y P y T. Y entonces lo que decimos es que la dinámica de este sistema se escribe a través de las ecuaciones de Hamilton, que son ecuaciones de primer orden, y que nos dicen esencialmente que Q punto I es igual a DH a dPi. Estas son las ecuaciones canónicas de Hamilton. Y Q punto es P punto, perdón, I es igual a menos DH a dQ sub I. Entonces tenemos esta imagen que está acá. Entonces son las ecuaciones de Hamilton. Lo interesante que uno ve es que, y eso por eso le da un valor más importante al hamiltoniano, es que lo que uno descubre entonces es que cualquier cantidad física, dada cualquier cantidad física, llamemos f de q y p, ok, eso puede ser, por ejemplo, la energía, puede ser otra cantidad física que queramos, digamos, que tomar en consideración. Lo importante es que cualquier cantidad física, entonces, que se va a describir, que pensamos que va a ser función de las variables físicas que describe el problema, entonces ella va a satisfacer una ecuación de la siguiente forma. Si uno se pregunta si esta cantidad física varía, obviamente puede depender del tiempo. Esta cantidad en general uno está pensando sobre todo en escalas macroscópicas. Por ejemplo, uno piensa la energía de un sistema, eh, casi todas las cantidades que medimos, la presión, por ejemplo, etcétera. Entonces, esta cantidad física va a ser simplemente dF a dt, su variación explícita que depende en el tiempo que uno define, y también la evolución engendrada por el hamiltoniano, y eso nos da esto, lo que llamamos el paréntesis de Poisson, la clase pasada, de h, en este caso f, donde, entonces, donde digamos, donde tenemos qué cosa, donde H, donde el paréntesis de Poisson lo definimos en forma clásica, que significa la forma canónica, es simplemente, voy a colocar la suma para no olvidar que sea la suma, pero en general con la contracción de índice es simplemente dj, la derivada de la primera función con respecto a pj, multiplicada por la derivada de la segunda función con respecto a qj, y restada forma conmutativa, es decir, df a dqj por dg a dpj. ¿Ok? Eso es lo que llamamos el paréntesis de Poisson canónico. Entonces, paréntesis de Poisson canónico. Y en muchos de los ejemplos que uno hace, casi toda la mecánica, usamos este tipo de paréntesis de Poisson. Entonces, algunas observaciones que me fijé que la vez pasada no las dije y las voy a volver a mencionar. Algunas observaciones interesantes, por ejemplo, si uno toma el paréntesis de Poisson de f, g y, por ejemplo, lo multiplicamos por una constante cualquiera, eso obviamente es igual, como no es una constante, no depende de Q y P, puede salir dentro de las derivadas. Por lo tanto, eso debería ser paréntesis de Poisson de f, g, lambda, o si quieres lambda de f, g. Es una propiedad importante. Y la otra, esa mucho más importante que va a usar hoy día, y sobre todo en el contexto de la mecánica cuántica, va a ser muy importante esta otra definición, es que cómo se comportan los paréntesis de Poisson de nuestras variables fundamentales o las variables canónicas que escribe el problema. O sea,
Recuerden que las variables canónicas, dijimos variables canónicas, son las variables canónicas, es usado en el sentido lo común, lo usual. Entonces las variables canónicas, en nuestro caso, son simplemente nuestro par Q, P. ¿Okay? Esas son las variables canónicas que describen nuestro problema. Y en particular, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es el paréntesis de Poisson de las variables canónicas entre ellas? Entonces, si uno hace, por ejemplo, QI, la componente I con la componente J cualquiera, como si se fijan que el paréntesis de Poisson tiene que ver con derivadas de P y de Q, por lo tanto, si yo hago, en este caso, QI con QJ, uno va a descubrir que este paréntesis de Poisson, entonces, obviamente tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque en algún momento va a tener que derivar de QI a dP, y eso es cero, porque son dos variables independientes. Así que, y lo mismo para lo mismo si quieren por simetría, si yo hago el paréntesis de Poisson, de cualquier componente del momento generalizado con respecto a cualquier otro. Entonces me dice que esas dos variables tienen paréntesis de Poisson cero. En el caso, por ejemplo, si uno hace analogía de la mecánica cuántica, dice que las coordenadas Q y P conmutan, no hay ningún problema, pero lo interesante es cómo se comporta el paréntesis de Poisson de PI con QJ. Este es el que es interesante. ¿Okay? Y esto, entonces, si lo reemplazan, bueno, esto va a ser simplemente, bueno, si lo hago acá, entonces va a ser la sumatoria, quizás lo voy a colocar, voy a colocar un índice L, simplemente va a que, claro, lo que estoy haciendo, eso es dpi con respecto a la derivada dp, en este caso L, dqj a dql, menos, entonces, en este caso acá nos va a quedar, y acá nos va a quedar dpi a dql, y acá nos va a quedar dp, dqi a dpl. Ahora, p y q son dos variables independientes, por lo tanto, sus derivadas cruzadas, esa no tiene sentido, nos queda el primer término. Y el término que viene acá, y esta es la propiedad interesante que espero no olviden, es que nos va a decir esencialmente que pi, qj, entonces fíjense, tengo la derivada de pi a dpl. Eso es solo distinto de cero si los índices coinciden, así que eso me da delta de qué cosa, me queda entonces L, I, y la otra me queda delta de qué, entonces la otra tengo dQj a dQl. Eso solamente puede ser la delta de Dirac cuando ambos índices son iguales, por lo tanto eso me da J y me queda L, por lo tanto como hay suma en este caso en L, entonces me dice que PI por QI, paréntesis de Poisson de las variables conjugadas, vale simplemente la delta de Dirac en este caso, en este caso nos quedaría simplemente I y J. ¿Ok? Ahora este resultado, que simplemente es del álgebra, nos dice que cuando tenemos variables fundamentales, es solamente si son los índices coinciden, vale 1, y si no coinciden, vale 0. Eso también va a tener una repercusión importante en la mecánica cuántica. Nos va a decir esencialmente que las variables que uno puede observar sin ningún problema, por ejemplo, dos componentes distintas las puedo observar, pero va a tener una conclusión muy importante, que es lo que llamamos el teorema, o en realidad no es un teorema, el principio de Heisenberg, que nos dice esencialmente que uno no puede medir simultáneamente la posición y las coordenadas. Eso hace la interpretación física en ese contexto. Por supuesto, aquí no tiene ese sentido. Acá simplemente me dice que el paréntesis de Poisson de dos variables canónicas que tienen los mismos índices respectivos, es decir, la componente x e y de la velocidad y la coordenada, entonces su paréntesis de Poisson en este caso es 1. Es eso lo que nos dice. Pero en mecánica cuántica, insisto, va a tener una consecuencia muy interesante. Entonces, eso es un poco lo que estuvimos discutiendo, salvo estas observaciones la clase pasada, y lo que les quería mostrar es obviamente, y ahí partimos haciendo un ejemplo no trivial, algo que espero que aprendan que sea distinto, es lo que llamamos entonces un ejemplo no canónico. Entonces, ejemplo no canónico, porque los canónicos van a tener muchos, canónicos están en casi todos los libros, van a encontrar esto paréntesis de Poisson y van a ser ejemplos, en clase auxiliar también van a ser ejemplos de eso, la tarea también tiene ejemplos canónicos, pero quisiera mostrar un ejemplo no canónico. Entonces el ejemplo que empecé a discutir la clase pasada, y ahí quedamos más o menos, voy a ahora resolverlo, es el caso de tomar un boomerang, el sólido rígido. Entonces tomamos sólido rígido, Entonces, el sólido rígido tiene la gracia que, bueno, fue Euler quien escribió las ecuaciones que lo escribe. Esencialmente, Euler lo que hizo fue darse un sistema
de coordenadas, digamos, en la base de los ejes principales, donde esencialmente va, bueno, esto llamamos E1, E2, E3, por ejemplo, y Euler lo que va a escribir son ecuaciones para el momento angular, y en realidad escribe para la velocidad angular. La ecuación que va a escribir es que omega 1 por omega 1 punto es igual a I2 menos I3 por omega 2 por omega 3, y las permutaciones de estas combinaciones en forma cíclica, es decir, que eso es I2 por omega 2 puntos igual a, y en este caso 3, fíjense el índice aquí 1, 2, 3, aquí es 2, después viene el 3, así que se arregla memotécnica, 2, 3, después viene el 1, y aquí viene obviamente 3 y W1, y después aquí es I3 punto I3, es igual que, ¿cuál viene después del 3? El 1, 1, 2 por omega, entonces en este caso sería 1 omega 2. Y estas son las ecuaciones que Euler propuso para estudiar el sólido rígido, y le hablé en la última clase del momento angular. No voy a repetir eso, sino más bien me voy a concentrar en la pregunta interesante, que es si tiene o no un paréntesis de Poisson. ¿Cuál es el problema? Bueno, el primer problema que deberíamos decir es que deberíamos primero ver si tiene un hamiltoniano o algo que describa la energía. Por supuesto, la energía la podemos escribir con función de la velocidad angular, o sea, la energía en este caso, este problema, la energía es simplemente lo que llamaríamos H, o si quieren, o por ahora llamemos energía, para todavía solo usemos el hamiltoniano cuando usemos los momentum. Entonces, la energía en este caso es muy simple, uno diría, bueno, es la energía cinética, que en este caso, como el objeto gira, la energía cinética del sistema sería simplemente el momento inercial en la dirección 1 por omega 1 al cuadrado medios, más I2 por omega 2 al cuadrado medios, más I3 por omega 3 al cuadrado medios. Simplemente la energía cinética del objeto que está girando. Ahora, obviamente uno puede introducir lo que llamamos el momento angular, y el momento angular esencialmente va a ser simplemente colocar I, si quieren, I1 por omega 1 en la dirección E1, más I2 por omega 2 en la dirección 2, etcétera. Estos son los vectores, obviamente construye un vector, y 3, omega 3 en la dirección 3. Eso es el momento angular. Si quieren verlo así, la componente iésima del momento angular es simplemente II, omega I, y en este caso coloqué los índices abajo para insistir, no hay suma. No hay contracción de índice. No hay contracción de índice. Por eso los coloqué abajo. Entonces nos queda eso que está ahí, y si uno escribe la energía en estos términos, ahora sí podemos hablar de hamiltoniano, que va a ser función de pi, ¿ok? Porque tiene que ser función, digamos, del momento angular. Entonces en estas coordenadas simplemente sería pi1 dividido por 2 veces i1 más al cuadrado, pi2 por 2 veces i2 más pi3 partido por 2 i3, ¿ok? Al cuadrado, y aquí es 2 y aquí es 3, perdón. Ahí sí está. Entonces, eso nos da la energía. Eso sabemos que es directamente la energía. Entonces, en este problema, conocemos bien la energía de la física, de la mecánica del problema. Uno conoce la energía, conocemos las ecuaciones de movimiento, y la pregunta es, ¿el sistema es hamiltoniano o no? Entonces, la pregunta, ¿el sistema es hamiltoniano? Esa es la pregunta difícil que queremos abordar o tratar de entender. Y la respuesta es que lo es, pero hay que hacer cosas, digamos, no triviales. ¿Por qué? Porque cuando algo es canónico, en el caso canónico, teníamos variables conjugadas P y Q, pero acá esencialmente tenemos un problema, y eso siempre nos da algo par. Tenemos 2n dimensiones. Sin embargo, en este caso solo tenemos pi como variable, y eso es dimensión impar. Tiene dimensión impar en dimensiones. Es 3. Entonces ya eso no podemos hacer el paréntesis de Poisson que estábamos acostumbrados a hacer. Tenemos que hacer algo un poco más novedoso para poder resolver el problema. Entonces, la respuesta no es fácil, lo vamos a hacer, digamos, obviamente uno cada vez que se enfrenta a este problema, a veces no hay receta, uno lo tiene que descubrir, y así fue un poco lo que pasó con la mecánica cuántica. Heisenberg va a descubrir cuál es el equivalente al paréntesis Poisson, que en su caso lo llamó el conmutador, o tiene que ver con lo que llamamos el conmutador, pero exactamente es eso. Entonces, el que resolvió este problema fue Poincaré,
Les recuerdo que las ecuaciones de Euler están escritas desde el siglo XVII y Poincaré es más o menos fines del siglo XIX, así que pasar bastante tiempo sin que este problema se pudiera resolver. Bueno, Poincaré entendió entonces y propuso el siguiente paréntesis de Poisson. Si yo tengo una función f y g cualquiera, entonces el paréntesis de Poisson es simplemente tomar el momento angular pi y multiplicarlo por el gradiente de las funciones con respecto a pi. Por supuesto, mis variables son solo funciones de pi, es decir, que de los momentos angulares. Es decir, que acá cuando escribí el colocado f, obviamente función de pi, y g función de pi, y el paréntesis de Poisson lo defino de la siguiente forma. Entonces, pi por gradiente de f, cruz el gradiente de pi de g. ¿Ok? Esto va a ser lo que va a proponer esencialmente Poincaré. No se parece para nada al canónico que habíamos visto recién, que era simplemente tomar las derivadas como lo que está acá. Es decir, esto acá era tomar las derivadas y cruzar. Pero fíjense que tiene este término menos. Ahora, como es un producto cruz, entonces si yo cambio f por g, por supuesto es antisimétrico. Si ocupo f1 más f2, g, como son derivadas, esencialmente tienen todas las mismas propiedades y efectivamente este paréntesis de Poisson propuesto por Poincaré satisface. No los vamos a probar todas porque obviamente nos demoraríamos mucho, más bien vamos a checar que la ecuación de movimiento, pero primero que hay que chequear si satisface todas las propiedades que les encontramos al paréntesis de Poisson canónico. Satisface, por supuesto, ser anticonmutativo, ser anticonmutativo, distributivo, satisface la identidad Jacobi, que es difícil chequearla, pero hay que hacer el trabajo y uno chequea que efectivamente satisface la identidad Jacobi. Así que es un buen paréntesis de Poisson. No cabe duda, si uno chequea, digamos, obviamente hay que chequear esas propiedades, satisface todas las propiedades de Poisson. Entonces veamos que este sistema, si tiene este hamiltoniano y ocupo este paréntesis de Poisson, entonces, si está todo bien, lo que debiera decir es que las ecuaciones de movimiento se deben escribir así. Simplemente debería decir que pi punto vector debería ser simplemente la evolución con el hamiltoniano de h, pi. ¿Ok? Entonces, eso es lo que uno debería ser capaz de demostrar. Entonces, por simplicidad, les voy a mostrar esto y se los voy a mostrar simplemente para una de las componentes. No, no lo estoy haciendo para todas, sino es mucho calcular, pero esencialmente eso. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es, entonces, mostremos que es verdad. Entonces, para demostrar esto, solo usemos una componente. Es decir, tomamos pi, por ejemplo, tomamos la componente i, y acá calculamos del h, pi, la componente i. ¿Ok? Y vemos si nos da la ecuación i, o la ecuación, si quieren por simplicidad, va a tomar la ecuación 1, más fácil, y después checamos por simetría que nos da las otras. Entonces, ¿cómo hacer esto? Entonces, el paréntesis de Poisson de esto debería ser h, pi, debería ser simplemente pi, punto, como dice ahí, gradiente de pi de h, cruz, gradiente de pi. ¿Ok? Ahora, en este caso, como coloqué 1, aquí, perdón, la componente 1, aquí de haber colocado, no la he colocado fuera, he colocado el 1 acá. Obviamente, si la componente 1, el 1 va acá, así que me queda h,1 y aquí me queda pi, componente 1. Se fijan, el gradiente solo se le puede aplicar un escalar, por eso no uso un vector. Simplemente a cada uno de sus componentes se satisface eso que está ahí. Entonces, obviamente, el gradiente de pi de la componente 1, eso es simplemente el gradiente derivar con respecto a sus coordenadas, así que eso me va a dar simplemente el vector que llamamos E1. Así que eso es trivial, nos debería dar el vector E1. Y ahora el gradiente de pi de la energía es un poco más complicado, es simplemente derivar la energía, que acá la tenemos con respecto a pi, así que eso, fíjense, si me da eso, derivo eso con respecto a pi, la derivada, por ejemplo, la componente 1, el primer término se me baja un 2, con el 2 está abajo se cancela, y por lo tanto eso me da simplemente pi1 partido por i1 en la dirección e1, más pi2 partido por e2 en la dirección 2, más pi3 partido por i3 en la dirección e3. Eso es simplemente aplicar el gradiente. Ahora el gradiente se entiende, por supuesto, es derivada de a de pi1, e1 más d derivada con respecto a pi2, e2, etc. Ok, es el gradiente, pero en coordenadas pi y no en coordenadas x, y z.
Luego el producto cruz, tenemos que calcular el producto cruz de pi h cruz gradiente de pi 1, ¿ok? Eso nos da, simplemente nos da que aquí colocamos E1, gradiente pi es pi 1 partido por E1, y la componente acá es solo la 1, así que es 1. Acá me queda E2, vector pi 2, I2, E3, y la componente es pi 3, E3. ¿Ok? Nos queda exactamente ese tipo de componentes que están ahí, y acá 0, 0. Y este producto cruz que nos da, bueno, nos da, digamos, que la componente E1 es 0, porque nos queda 0 por 0, no hay vuelta acá, o sea, cuando multiplicamos eso nos queda eso por eso, nos queda 0, así que eso nos da 0 en E1, más en E2 que nos da, en E2 nos da entonces, nos queda simplemente pi3 por I3, más eso simplemente multipliqué eso por eso para la componente 3, y nos queda la otra componente que es E3, que nos queda simplemente, en este caso, es menos I2 partido por I2. Así que nos queda eso que está ahí. ¿Ok? Por lo tanto, nos queda esto que está aquí, tiene componente 2, E3, y ahora tenemos que hacer pi, según nuestra regla, si miramos el producto punto, tenemos que multiplicarlo por pi, entonces eso nos daría que pi punto 1, que es decir I1 punto, es igual a pi, ¿ok? Por este vector que acabamos de calcular, que es simplemente este paréntesis que está acá, esto voy a colocarlo cuadrado para que no lo confundan con el paréntesis de Poisson, esto de pi por h cruz gradiente de pi 1. Entonces, esto es multiplicado por pi, que lo que hace pi es simplemente las componentes I1, I2 y 3, por lo tanto I1 es 0, me queda la componente I2, me queda simplemente, me queda pi2 por pi3 y 3, y la componente 3 me queda menos pi3 por pi2 partido por I2. ¿Ok? Nos queda eso que está ahí. Esto, digamos, nos queda esta ecuación, esa sería la ecuación para pi1, y así podemos calcularlo también para pi2 y pi3, etcétera, usando el mismo algoritmo. Pero ahora veamos qué es esta ecuación. Quizás hasta ahí no es familiar, pero veamos que si tomamos esta ecuación y la escribimos en la notación usual de velocidades angulares, pi1 es i1 por omega 1 punto, pi2 es i2 por omega 2, y 3 es I3 por omega 3, se cancela I3, así que me queda ahí solo un I2, y eso multiplicado por omega 2, omega 3, menos, y el otro caso se cancela el I2 se cancela el I2 que está acá abajo con el I2 que está en la definición de pi2, se cancela, así que solo me queda I3, así que me queda I2, y acá entonces me queda I3, y siempre factor común omega 2, omega 3. Y esto, como ven, exactamente la ecuación de Euler componente 1, que era la ecuación que estábamos buscando acá, digamos la que tenemos acá, exactamente esa ecuación. Por lo tanto, se fijan que efectivamente usando este producto punto que satisface todas las cosas, podemos contar esa componente y lo mismo para las otras componentes. Así que análogamente, entonces, para las otras componentes uno lo puede hacer y recuperar exactamente, entonces, análogamente para otras componentes, análogamente para las otras componentes. Entonces uno con esto chequea que efectivamente, en este caso acá, la ecuación de Euler simplemente se escribe así. Se escribe como el paréntesis de Poisson, o si quieren verlo sin el punto acá, lo voy a escribir d a dt de pi. Efectivamente, el paréntesis de Poisson de h con respecto a pi. ¿Ok? Exactamente eso que les había propuesto. Así, donde lo que encontramos, insisto, el paréntesis de Poisson que usamos para encontrar estas ecuaciones fue simplemente, bueno, lo puse al revés, GF al mismo, es pi punto, en este caso, paréntesis del gradiente de G cruz el gradiente con respecto a pi, por supuesto, de F. Así que en este caso simplemente ilustramos que las ecuaciones de efectivamente del sólido rígido son del tipo, digamos, hamiltoniano. Entonces es la conclusión más fuerte de todo. Luego, entonces las ecuaciones de Euler
del sólido rígido son hamiltonianos. Entonces, esto, ¿qué es lo que, cuál es el mensaje que les quiero pasar? Y espero que aprendan, digamos, que es importante, es que cuando tengo unas ecuaciones, entonces inmediatamente uno puede preguntar si son hamiltonianas o no, y para responder eso tenemos que a veces construir nuevos paréntesis de Poisson, y así fue como se construyó en particular la mecánica cuántica, en particular el punto de vista de Heisenberg. Pero ¿qué cosas podemos aprender, por ejemplo, no triviales del paréntesis de Poisson que estamos discutiendo ahora? Por ejemplo, lo primero que podríamos discutir es, bueno, fíjense que si yo hago dA de t de h, que es la energía cinética, eso es h, h. Y obviamente, si esto anticonmuta, h, h menos h, h, obviamente el conmutador tiene que ser 0. Y eso lo vemos trivial, porque obviamente es 0, porque aquí tengo que hacer el producto cruz del gradiente de h, cruz el gradiente de h, vectores paralelos. Luego eso es 0. Así que inmediatamente me dice que esto implica que h es una cantidad conservada. Así que inmediatamente vemos que en este problema h es una cantidad conservada. Este es un problema que tiene dimensión 3. Encontramos que h es una cantidad conservada, pero esto es un caso muy distinto a los casos que hemos estudiado. Ahora la pregunta es si uno puede encontrar más cantidades conservadas en este problema. Y veamos que hay más. Veamos que interesantemente hay más cantidades conservadas. ¿Cuál, por ejemplo? Entonces, veamos si entonces consideremos el momento angular total. Como no hay torque, uno esperaría que se conserve. O sea, no solo se conserva el hamiltoniano, que no es el momento angular, sino que es una combinación de los momentos. Veamos que también el momento angular se conserva. Consideremos el momento angular. Si toman ahora una nueva cantidad, llamemos por ejemplo el módulo de pi al cuadrado, eso es el momento angular, es decir, eso es pi1 cuadrado más pi2 cuadrado más pi3 cuadrado, veamos que esta cantidad también se conserva. ¿Cómo hacer esto? Bueno, entonces para hacer esto, si yo soy capaz de mostrar que d a dt de pi cuadrado usando las ecuaciones de movimiento, esto me da 0, que eso es equivalente a que yo calcule simplemente el paréntesis de Poisson de h con pi cuadrado. Si eso me da 0, entonces también es conservado. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de usar esta idea de que eso también puede ser conservado. Entonces, para hacer eso, tenemos que calcular este producto que está acá, es decir, tengo que hacer h, pi cuadrado. Eso es h punto hacer el gradiente de pi de h cruz el gradiente de pi cuadrado. Eso es lo que tengo que calcular si eso es así. Entonces, el caso simple, en este caso del gradiente de pi, ¿ok? Si tomamos gradiente de pi cuadrado, eso simplemente, bueno, va a ser 2 veces el gradiente de pi por pi, gradiente de pi vale 1, obviamente, así que eso vale directamente 2pi, pero ahora pi vector. ¿Ok? Nos queda por ese lado pi vector. Y el gradiente de h ya lo habíamos calculado, lo tenemos acá calculado en esta parte de acá. Cuando lo calculamos sabemos que el gradiente de h entonces vale esta cantidad que está acá, que es pi1 partido por i1 en la dirección e1 más pi2 partido por e2 en la dirección e2. Luego hagamos ese producto cruz y veamos qué nos da. Entonces nos da que si ahora hacemos el gradiente de pi punto cruz gradiente de pi cuadrado. Entonces, ¿qué nos da esto? Esto nos da simplemente es E1. El E1 aquí teníamos I1 partido por, perdón, teníamos Pi1, perdón, partido por E1. Teníamos Pi1 partido por E1. Y abajo entonces gradiente pi vale simplemente 2pi1. Entonces tenemos I2, hacemos lo mismo, Pi2 partido por E2, E3 partido por Pi3, E3. ¿Ok? Seguimos usando la misma lógica para calcular, y aquí es 2 pi2, y aquí es 2 pi3. Entonces, ¿qué nos da esto? El producto cruz nos dice que en E1, entonces nos da ¿qué cosa? Nos da entonces pi2 por pi3, entonces nos queda 2 veces pi2 por pi3 partido por i2. Menos, ¿ok? Menos en este caso nos queda
y nos queda simplemente I3 por 2 veces pi2 partido por, en este caso, I3. Más, lo seguimos usando en las otras componentes respectivas, digamos, que nos queda entonces, que nos quedan E2, hacemos simplemente la misma receta, nos queda pi3 partido por I3, y eso multiplicado por 2 veces pi1, menos pi1 por 2 veces pi3 partido por I1. Más, simplemente hago la definición del Sarrus, en este caso este determinante que está acá, me queda más E3 igual factor común E3, me queda entonces pi1 por 2 veces pi2 partido por I1, menos, en este caso me queda entonces, y el otro término me queda pi2 por pi1 por 2 veces partido por I, en este caso 3. Así que me queda esta cosa un poco fea que está ahí, pero ahora tengo que hacer, digamos, el producto punto de esto que está acá. Ok, tenemos que ahora hacer el producto punto pi, vector pi, por entonces esto que acabamos de calcular, que es simplemente el gradiente del hamiltoniano plus el gradiente con respecto a pi de pi cuadrado. Veamos qué nos da. Entonces, esto multiplico, esencialmente hay que multiplicar esto por simplemente por cada uno de sus componentes, es decir, que me queda, el primer término me queda 2 veces pi1, pi2, pi3, partido por i2, menos 2 veces pi1 por pi2, pi3, se fijan, me están quedando el producto de todos los pi, partido por i3, más, esa sería la primera, y la segunda la multiplico, la segunda componente, que es e2, la multiplico por pi2, entonces de nuevo también me va a quedar 2 veces pi1 por pi2, pi3, partido por i3, menos 2 veces pi1, pi2, pi3, partido en este caso por i1. Simplemente multiplico por los pi respectivos y lo estoy ordenando en forma cíclica para que sea más fácil reconocer lo que quiero reconocer. La última multiplico por pi3, así que también me queda 2 veces pi1, pi2, pi3, dividido por i1, menos 2 veces pi1, pi2, pi3, partido por i3. Así que esa casi todas las partes de arriba están con los mismos factores. Ahora lo interesante es que fíjense, aquí tengo un i2, busco donde hay otro i2, i3, 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 y aquí tiene que haber en algún lado un i2 que se me fue el último, el de acá tiene que ser i2, hay claramente un error. En este acá anoté uno mal, aquí hay un error fe de rata, aquí tiene que haber un 2, tiene que haber un 2. Entonces este es un 2, no un 3, ahí sí. Entonces este de acá se cancela con este de acá. Este de acá y 3 se cancela con este de acá, y este de acá entonces que tenga y 1 se cancela con este de acá, y efectivamente eso me queda entonces 0. ¿Ok? Me queda 0 y por lo tanto, si esto es 0, quiere decir entonces que d a dt, esto implica del paréntesis de Poisson de pi al cuadrado, eso es 0, luego pi cuadrado es conservado. Y por lo tanto, fíjense, una vez que, bueno, descubro que la estructura es hamiltoniana, pero por el hamiltoniano me puede ayudar, el paréntesis de Poisson en realidad me puede ayudar a encontrar cantidades conservadas, porque entonces, si algo conmuta con o sea, si algo es cero con el paréntesis de Poisson, entonces eso va a ser conservado. Entonces notemos esta idea interesante de que obviamente el problema del sólido rígido que empezamos a mirar acá, obviamente este sólido rígido es el sólido rígido que estamos estudiando, obviamente tiene la energía conservada y también conserva el momento angular. Eso uno lo puede sacar a partir de jugar con las ecuaciones, multiplicar, por ejemplo, por omega 1, etcétera, y 2 apropiadamente. Uno puede mostrar efectivamente que esas propiedades son correctas, digamos. Si aquí dividen por ejemplo, estas ecuaciones, si uno quisiera hacer manualmente, dividen por I1, I2, I3, multiplican después por omega 1, omega 2, omega 3, cada una de estas ecuaciones, y las suman, se van a dar cuenta que es conservado. Pero la gracia es de que la estructura hamiltoniana, usando el paréntesis de Poisson apropiadamente, nos enseña cómo poder detectar o reconocer cantidades conservadas. Así que las observaciones que queríamos decir son varias. Bueno, la primera cosa más general que queríamos decir es que si la cantidad física, si la cantidad física, en este caso estoy pensando en f, de q y de p, o de las variables que describan el problema, no depende del tiempo,
Entonces, si F conmuta con H, o sea, si quieren el conmutador, o perdón, el paréntesis de ecuación de H con F es igual a 0, entonces eso implica que F es conservador. Lo primero, eso es muy general, aquí lo aplicamos en este paréntesis canónico, no canónico, perdón, pero eso nos dice que es conservado. Y en particular, con respecto al problema del sólido rígido que aprendimos usando el paréntesis de Poisson, lo primero aprendimos el sólido rígido es hamiltoniano. ¿Ok? Eso explica por qué ese espacio fase que les mostré en la clase pasada solo tiene centros y punto hiperbólico, a pesar que no tiene una estructura simpléctica. Las ecuaciones sí son hamiltonianas. El sólido rígido es hamiltoniano y tiene cantidades, tiene como cantidades conservadas la energía, que en este caso existiera simplemente pi partido por i medios al cuadrado y sumamos en i, y también tiene conservado simplemente el módulo del momento angular. Así que efectivamente este problema es interesante, tiene varias propiedades inesperadas e interesantes. Pero a partir de la propiedad que vimos que esta es interesante, digamos, que si f no depende del tiempo, y entonces eso es una cantidad conservada, va a permitir, digamos, a Poisson establecer un teorema para las cantidades conservadas. Entonces vamos a lo que llamamos el teorema de Poisson, teorema de Poisson. Entonces Poisson lo que va a hacer es establecer un teorema que nos permita, digamos, entender, digamos, cómo poder generar nuevas cantidades conservadas. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, dado dos cantidades físicas, ¿okay? Pueden ser cualquiera, o pueden ser las coordenadas, por supuesto, pero cualquier función de ellas es una cantidad, vamos a hablar de cantidad física en un sentido más amplio, dado dos cantidades físicas que no dependen del tiempo. Es decir, si tenemos dos cantidades físicas que no dependen del tiempo, entonces tenemos que d a dt de f es igual simplemente al paréntesis de Poisson de, en este caso sería simplemente h, f, y tenemos otra cantidad física que es d a dt de g igual al paréntesis de Poisson con g. Eso me dice la evolución del sistema. ¿Okay? Voy a insistir, hablo de la idea de cantidad física porque en general las cantidades conservadas o cantidades macroscópicas son combinadas, son funciones de nuestras coordenadas. Entonces, la idea de Poisson es que se preguntó es, ok, tengo esa cantidad física, pero se pregunta cómo será el paréntesis de Poisson, en este caso, cómo será en realidad la evolución del paréntesis de Poisson. Entonces, la pregunta que se va a hacer es, ¿cómo será dA de t de f, g? Obviamente, el paréntesis de Poisson me va a generar, como son simplemente combinaciones derivadas, canónico, etcétera, me da una nueva función. Uno se puede preguntar cómo es esta función. Entonces, para resolver esto, digamos, que está acá, obviamente voy a usar una identidad. Entonces usamos, y eso por eso es útil la identidad Jacobi. Y ahí, bueno, cuando uno se construye esta teoría, en realidad Poisson tratando de explicar esto, se da cuenta que es muy importante la identidad Jacobi. Entonces, para entender esto, usamos la identidad Jacobi. Para entender lo anterior, esto, usamos la identidad Jacobi. ¿Cuál es la idea entonces de la identidad Jacobi en este caso? En este caso, la identidad Jacobi nos dice que si yo tomo, por ejemplo, h, ¿okay? F, g, eso tiene que ver con la evolución de este paréntesis de Poisson. Lo que me dice la identidad Jacobi es que si tomo las permutaciones cíclicas, eso es 0. Es decir, si tomo cíclicamente, lo pongo hacia acá y coloco entonces g, h, f, más, y acá coloco cíclicamente de nuevo f, g, h. Esto es 0. Eso es la identidad de Jacobi. Se fijan, voy cambiando los índices cíclicamente y eso me da 0. Esa es la identidad de Jacobi que nos da cuenta de esta propiedad que está ahí.
Esto entonces nos dice, si uno toma esta relación que está ahí, nos dice lo siguiente, nos dice que entonces H, y obviamente H estoy pensando después de colocar el hamiltoniano ahí, H vale, si esto es 0, puedo pasar esto hacia el otro lado, entonces esto vale menos G, H, F, y el otro me queda entonces también menos F, G, H. Pero recuerden que el paréntesis de Poisson es anticonmutativo y por lo tanto esto puede ser igual a simplemente menos G, paréntesis H, F, y aquí ocupo que sea anticonmutativo, aquí voy a colocar más F de H, G. Ahí simplemente usé la propiedad que usé para hacer eso, es que usé que es anticonmutativo. Anticonmutativo. Entonces, vamos a escribir un poco mejor eso, que un poco muy corto. Entonces vamos a colocar acá anticonmutativo. ¿Dónde usé eso? Lo usé acá. Cambié ese signo porque cambié G con H. Entonces, si hacen ese cambio de G con H, me queda esto está acá, y fíjense, y ahora encontramos lo interesante, que es lo que vale la pena, es que si yo entonces me preocupo ahora, ¿cuánto vale D a dt de el paréntesis de Poisson de F, G? Eso tiene que ser por construcción el hamiltoniano, F, G. Pero eso acabo de mostrarles que eso es igual a, simplemente es igual a menos G, H, F más F de H, G. Y esto entonces, a su vez, puedo usar, ¿qué es esto que está acá? H, F o H, G. Eso que está ahí es simplemente menos dg, df a dt. La definición, la variación de f a dt es simplemente el paréntesis de Poisson de h con f, cuando f no depende del tiempo. Les dije que todo esto va a ser para funciones, partimos diciendo que no fueran, son funciones que no dependen del tiempo, eso es lo importante, que no dependan del tiempo, ese es el punto que debemos guardar, porque si no, ahí no aparecen derivadas parciales. Pero si las cantidades no dependen del tiempo, entonces nos queda que el paréntesis de Poisson de esto es simplemente esto más f de dg a dt. Entonces nos dice lo siguiente, nos dice que el paréntesis de Poisson de f, h es igual a menos el paréntesis de Poisson de g con la derivada de f más el paréntesis de Poisson de f con respecto a g. ¿Y cuál es el gran resultado? Esto es una relación que es correcta, esto es correcto. Esto es una identidad, no tiene nada, esto es perfecto, esto es una identidad. Entonces, Poisson, y lo que llamamos el teorema de Poisson, es el siguiente, y es la utilidad, vamos a tratar de sacarle el provecho a su utilidad, es que si él va a considerar, entonces, teorema de Poisson. Entonces se da cuenta, y por eso tuvo que entender bien la identidad Jacobi para hacer esto que acabo de hacer, pues esa fue la razón que lo estudió realmente. Pero entonces dice, si F y G son cantidades conservadas, es decir que si df a dt es igual a 0 y eso es igual a dt de g es igual a 0, entonces esto nos dice que, si volvemos a esta expresión de acá, nos dice que esto es 0 y esto es 0. Por lo tanto, nos dice que si yo tengo dos cantidades conservadas, entonces su paréntesis de Poisson también es conservado. Nos dice inmediatamente que el paréntesis de Poisson de f, g es 0. Y esto puede tener una gran ventaja. Esto realmente puede ser muy útil. A veces útil, bueno, también a veces es trivial, pero ¿por qué ser útil este teorema de Poisson? Es que nos dice que si yo tengo la suerte de tener dos cantidades conservadas y hago el paréntesis de Poisson de entre ellas, es posible que me entregue una nueva cantidad conservada. A veces es trivial. Obviamente, si yo tengo, por ejemplo, h se conserva, el paréntesis de Poisson de h con h cuadrado, por supuesto, es 0, o h con una función de h también es 0. Obviamente, porque o sea, el paréntesis es 0, no gano nada. Pero a veces uno puede tomar dos cantidades independientes, por ejemplo, un momento angular, la energía, y hacer el paréntesis de Poisson, y uno puede descubrir que eso efectivamente puede entregar nuevas cantidades conservadas. O sea, puede darnos, digamos, nuevas cantidades conservadas. Y eso lo hace una máquina, si quieren verlo, o un mecanismo, un procedimiento
para encontrar cantidades conservadas. Así que vamos a dar esa observación. Eso es lo que importa de esta cantidad, que nos puede entregar nuevas cantidades conservadas. Entonces, eso que acabo de decir, lo que nos dice es que este teorema es de la utilidad. Entonces a partir de dos cantidades conservadas independientes, tienen que ser distintas, porque si son las mismas o funcionan las mismas, les va a dar que es cero trivialmente. Pero a partir de dos cantidades conservadas diferentes, uno puede inducir una nueva cantidad conservada. Ahora, no siempre es fácil. O sea, en el ejemplo que les dice antes, demostré, por ejemplo, de la ecuación del sólido rígido, les mostré que H es conservado y también pi cuadrado es conservado, pero cuando hicimos el paréntesis de Poisson, en realidad lo hicimos. El paréntesis de Poisson de H con pi cuadrado también mostramos que era cero, y eso, claro, el cero obviamente se conserva, pero no nos dio una nueva cantidad. Lo ideal sea que nos dé una nueva cantidad y que esa cantidad sea conservada. Eso es un poco la idea, digamos, que queremos tratar de hacerlo. Entonces, se requiere tener dos cantidades conservadas. Entonces, voy a hacer un ejemplo donde vamos a producir nuevas cantidades conservadas, digamos, usando este teorema de Poisson. Pero entonces, esto ya es una buena receta, porque si yo tengo una, la única crítica es que hay que tener dos. Si no tenemos dos, no hay problema. Pero si logro conseguir una y tengo dos, en vez de ponerme a buscar la tercera, inmediatamente la receta es, traten de hacer el paréntesis de Poisson, a ver si inmediatamente me da una nueva cantidad conservada o no. ¿Ok? Pero que sea interesante, por supuesto, que tenga algún interés. Si es un número o cero, no tiene sentido. Pero bueno, voy a ilustrar quizás con un ejemplo cómo se aplica este procedimiento, cómo uno puede, digamos, encontrar nuevas cantidades conservadas. Entonces, el ejemplo que voy a hacer es simplemente tomo un objeto, ¿ok? Y voy a suponer que este objeto entonces es, ok, lo voy a colocar así. Voy a asumir que este objeto si coloco, por ejemplo, X y Z, voy a asumir que este objeto, digamos, es invariante bajo rotaciones en X, y también voy a asumir que es invariante bajo rotaciones en Y. Es decir, que voy a suponer que el sistema físico en cuestión que estoy estudiando es invariante bajo rotación en X y en Y, por lo tanto, la cantidad conservada que me haría el teorema de Noether es el monto angular en X, el monto angular en Y, y voy a ver si a partir de estos momentos angulares puedo construir una nueva cantidad conservada. Entonces, anotamos el problema. Entonces, suponemos un problema físico, el cual es invariante en rotaciones en X e Y. ¿Okay? Lo primero es que aprendemos que las cantidades conservadas están asociadas, obviamente, a transformaciones continuas, infinitesimales. En este caso, estoy pensando que es con respecto a X y Y. Luego se conserva Lx y Ly. Componentes del momento, se conserva Lx y Ly, componentes del momento angular. ¿Ok? Sabemos que entonces se conservan estas componentes del momento angular. Les recuerdo que L es simplemente R cruz P, ¿ok? Y eso, si es que no nos acordamos de componentes, X es simplemente X unitario, Y unitario, Y, Z unitario, y aquí es Z, y P es simplemente entonces, P sería PX, PI y PZ. Entonces, L, si uno lo saca acá, Lx, simplemente no hacemos nuestro producto cruz, va a ser esto por esto menos esto por esto menos eso por eso. Se van a hacer las componentes, por lo tanto nos da que L de X debería ser simplemente Z, PI menos IPZ. Y LI, por supuesto, es simplemente, la ruta al revés, perdón. Me quedaría mal el signo. Lx es I por PZ menos Z por PI. Ahí es correcto. Y LI es Z por PX menos X por PZ.
Esas son las componentes respectivas del momento angular cuando uno ocupa esta definición y encuentra estas cantidades en cuestión. Eso es el momento angular que da cuenta el sistema. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a calcular el paréntesis de Poisson de qué, voy a calcular el paréntesis de Poisson de Lx con respecto a Li y ver si esto me da algo distinto de cero, y si Lx y Li son conservados, entonces el paréntesis de Poisson si me da distinto de cero, entonces eso es conservado. Eso es lo que quiero calcular y tratar de entender qué es lo que es. Entonces, para hacer esto, lo único que necesito que recuerden fue lo que les puse al principio de la clase, que es qué cosa, se los vuelvo a colocar, simplemente quizás es inocente, pero esa cosa que les puse al principio de la clase, cómo conmutaban, es importante, acá está. Esto nos decía que cuando yo hago el paréntesis de Poisson de una coordenada con una coordenada, eso es cero. El paréntesis de Poisson de los momentum también son cero, y cuando hago el paréntesis de Poisson de una componente con respecto al momentum y a su coordenada vale 1 si coinciden. Si no coinciden, no vale 1. Esas propiedades algebraicas van a ser súper útiles, y también, sobre todo, para también hagan mecánica cuántica. Todas estas propiedades que voy a usar ahora se ocupan exactamente y son las reglas que lo asociamos al momento angular, pero en este caso las podemos aplicar. Entonces, eso más las propiedades que también les enseñé, vuelvo a decir cuáles propiedades les enseñé, necesito también que aprender unas propiedades que se las enseñé, que era que esencialmente el paréntesis de Poisson, aquí está. El paréntesis de Poisson tenía esta propiedad, por ejemplo, en particular, que voy a hablar acá, que es que cuando tengo el paréntesis de Poisson del producto de algo multiplicado por algo, es simplemente la primera función por el paréntesis de Poisson más el segundo paréntesis de Poisson, el primer paréntesis de Poisson, perdón, con la segunda función. Si uno aprende estas reglas de álgebra, en realidad uno puede hacer un montón de operaciones que, insisto, cuando hagan mecánica cuántica, van a descubrir que son exactamente a las que les voy a tratar de explicar ahora. Entonces, ¿cómo hacer esto? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es calcular el paréntesis de Poisson de Lx, pero eso es I pz menos z pi, paréntesis de Li, pero Li es z px menos x pz. ¿Ok? Es un poco feo, voy a ir alargando este paréntesis poco a poco. Esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual simplemente a, fíjense, como tengo acá dos términos, voy a desarrollar esencialmente el lado derecho de esta expresión, el lado izquierdo de esta expresión. Como tengo dos expresiones, simplemente ocupo la propiedad aditiva de los paréntesis de Poisson, es decir, que esto es I por pz, z px menos x pz, menos, aquí paréntesis de Poisson, de z pi, z px menos x pz. Simplemente ocupo la propiedad de que el paréntesis de Poisson de la suma es la suma de los distintos paréntesis de Poisson. Quiero las propiedades axiomáticas que tiene el sistema. Ahora voy a ocupar la segunda propiedad, que esa es menos obvia, que es la del producto. La del producto era simplemente que distribuirla, es decir, que esto queda así. Cuando el I está ahí, por ejemplo, el I pasa hacia afuera, y hago paréntesis de Poisson solamente la primera componente, pz, px menos x pz, más. Ahora saco la otra y la otra lo coloco por el otro lado. Eso fue la receta que les enseñé, que efectivamente nos da cuando hacíamos, perdón, aquí es X, PZ, y aquí aparece un PZ acá afuera. Entonces, fijan, eso lo que hace es que saca por un lado, saca por el otro lado. Esta es la receta, por insistir, que les dije que iba a ocupar cuando era el producto, el paréntesis de Poisson de F1 por F2, G, es simplemente F1 afuera, paréntesis de Poisson de F2 con G, más después el paréntesis de Poisson de F1 con G y F2 afuera. Entonces, eso lo aplico en ambos casos. A ver si me queda la primera. Y la segunda, pero aquí simplemente para que me quede más bonito, voy a borrar y voy a colocar bien el X para que quede ordenado. La segunda es menos, y aplico la misma receta. Como aquí también es un producto, entonces Z me queda afuera, me queda PI, Z, PX, menos X, PZ, menos, y ahora saco afuera el otro. Me queda Z, Z, PX, menos X, PZ, y me queda acá simplemente, me queda hacia el otro lado, el otro término que es PI. ¿Ok? Pura álgebra. Esto hablamos de álgebra de paréntesis de Poisson. Cuando hagan mecánica cuántica van a descubrir que hay mucha álgebra asociada a los conmutadores, y uno puede resolver ecuaciones diferenciales en forma algebraica usando muchas de las propiedades que ahora estoy usando. En particular, para los momentos angulares, lo que estoy haciendo es muy, muy útil. Entonces, ¿qué hago ahora?
Bueno, muy fácil. Entonces, fíjense, ahora voy a ir uno por uno. El primer término que está acá es I por el paréntesis de Poisson de peseta con algo. Pero peseta, les dije que con cualquier P es 0 y solo es distinto de 0 cuando está Z. Por lo tanto, este primer término, por ejemplo, que está acá, multiplicado por el de acá, no es vuelta a quedar la X y peseta, 0. Y aquí sí hay un Z. Así que me queda peseta, peseta con el paréntesis Poisson de ZPX, el PX lo saco para afuera, lo pongo por un lado, el otro lado con la misma receta, y entonces me queda peseta con Z, eso vale 1 por PX. Así que ahí me queda simplemente PX. ¿Ok? Después paso al segundo. El segundo aplico la misma receta, tengo I. I es distinto de 0 solo cuando se le hace un braqueteo o de paréntesis, bracket quiere decir paréntesis en inglés, un braqueteo con algo que tenga PY, pero ahí no hay nada, así que ese directamente me queda 0 porque no hay nada que tenga PY, así que eso es 0, no aporta. Después bajamos al subsiguiente que está más acá. Entonces bajamos al próximo que viene acá. Este de acá no tengo PI. PI es solo distinto de 0 cuando hay un I, pero tampoco hay ningún I ahí, así que este también es 0 porque no hay ningún I. PI solo es distinto de 0 con I, con cualquier otra cosa es 0. Y el último Z es ese que está ahí. Ok, este último está aquí. Este sí que parece tener, tengo Z con algo. Si al otro lado hay un PZ, eso sobrevive. Y efectivamente entonces me queda el PI, eso está afuera multiplicando, perdón, me queda el PI, entonces me queda el PI, y entonces me queda menos, ¿qué es lo que me queda? Entonces me queda Z con, hay un X ahí, el último término, el que está acá, S, tiene un PZ, así que eso es distinto de Z, de 0, tengo un menos, menos con menos me da más, pero después tengo Z con PZ, yo les mostré que el P con Q era 1, cuando lo anticonmuto sale un signo menos, así que sale un signo menos para afuera, y por lo tanto me queda menos, ¿qué cosa? X sobrevive ahí porque tengo sale hacia afuera el X y además tengo el PI. Así que me queda I por PX menos X por PI. Y uno se pregunta, ¿y qué es eso? Eso parece tener forma de momento angular. Se parece a los momentos angulares que les escribí acá. Exactamente se parece a los que estaban acá. Bueno, si uno mira esto, uno se da cuenta que I con PI, entonces me queda I con PX, ¿ok? Y tengo X con PX. Así que se parece, si uno lo mira con cuidado, eso es menos LZ. Si uno calcula la componente Z del producto que está acá, es simplemente la componente Z, simplemente es X por PI menos I por PX. Así que es LZ. Por lo tanto, descubro algo muy importante, algo que cuando descubran en mecánica cuántica o le enseñen las álgebras, los momentos angulares, que en particular es fundamental para entender el spin, lo que van a descubrir es la propiedad que exactamente se le hace a cualquier paréntesis o Poisson en realidad, que si yo tomo el momento angular Lx, lo braqueteo con Li, voy a encontrar entonces que esto es menos Lz. ¿Okay? Eso va a ser súper importante, esto nos va a explicar por qué significa cuando viene un momento angular o hay un spin, en el caso de la mecánica cuántica, pero en este caso interesante que nos enseña en nuestro teorema es que nos dice que si Lx es conservado, Li es conservado, entonces esto implica inmediatamente, y nos dice algo muy profundo, nos dice que entonces, ¿cuál es la consecuencia de lo que vamos a hacer? Es que nos va a decir que entonces LZ es conservado. Y uno se pregunta, pero ¿de dónde salió esta propiedad extraña que LZ es conservado? Y en realidad la física es súper simple explicar por qué LZ es conservado. En realidad la explicación es muy simple. Tiene que ver con que si toman un objeto cualquiera, ¿ok? Toman un objeto simple y ustedes dicen, toma este objeto y es invariante bajo esta rotación y también es invariante bajo la otra rotación, uno en realidad se da cuenta que si uno mezcla propiamente las componentes, también tiene que ser invariante con respecto a la otra dirección. No hay forma que no lo sea. O sea, si un objeto yo lo roto en un plano y lo roto en el otro, también tiene que ser simétrico con respecto al otro plano. ¿Okay? No hay forma que eso no sea. En realidad, esta propiedad la que nos está enseñando que tomar un objeto, rotarlo en una dirección o rotarlo en otra dirección, siempre entonces nos va
nos da una cantidad conservada. Entonces, insisto, el punto relevante del cálculo que hice acá, bueno, esto anterior lo llamamos álgebra, álgebra de coordenadas, donde lo único que hice fue usar, insisto, usé que QI con cualquier QJ, cualquiera, eso vale 0 para todo IJ. Aunque esto parece ser que un juego, simplemente X con P, o sea, lo estoy diciendo si alguien no entiende bien o claramente estoy diciendo, bueno, insistir es que estoy diciendo que X con Z o que paréntesis pues son de X con X, cualquiera sea, todo eso es 0. Eso lo estoy diciendo. Lo mismo para los P, si toman PI, PJ, PJ, es 0, con los índices abajo, por supuesto. Si toman PI y PJ, eso es 0 para todo IJ. Es decir, que PX, PI o cualquiera sea, PI, PI, eso es 0. Estas propiedades de álgebra, salvo la única importante que tiene que ver con la anticonmutación, pues tiene que ser muy importante que P, I con QJ, esto vale delta IJ, ¿ok? Delta IJ, es decir que lo que estoy diciendo es que cuando toman PX, X, eso vale 1, o toman P, I, o lo voy a colocar con el anticonmutador, para que también quede claro. Toman I, PI, entonces vale menos 1, porque ocupe la anticonmutación, etc. Esto tiene un valor importante. En mecánica cuántica esto tiene unidades. Se llama, en vez de ser 1 es H bar, es la única diferencia. Tiene unidades apropiadas. Pero lo que los trato de convencer es que ese tipo de cosas me permite, fíjense, hacer este tipo de operatorias. Si alguien me da una función cualquiera, y esto va a ser la última comentario que va a hacer, pero la gracia que esto me dice es que en general cuando yo tenga que calcular, y esto es lo importante, y por eso se vuelve algebraico, si yo tengo que calcular el participación de una función f de q, p, multiplicada por una función de nuevo de q, p, si esta función en particular las logro escribir como polinomio y cosas como eso, usando puras reglas de álgebra, es muy fácil calcular esto usando estas recetas que les acabo de enseñar. Entonces, que acabo de utilizar para calcular. Entonces, es muy cómodo. Si son funciones que no se pueden expandir, como seno, bueno, ahí uno puede mostrar que es la derivada unas de otras, pero si son funciones polinomiales, uno puede calcular todo como álgebra muy simple. Se puede calcular. En realidad uno puede calcular esto sin derivar, pero recuerden, para esa ecuación la derivada del primero con respecto a P, multiplicar la derivada respecto a Q y la anticonmutación. En vez de hacer eso, uno puede hacer todo esto simplemente haciendo álgebra. Se puede calcular usando el álgebra. ¿Ok? Eso va a ser importante, y solo para concluir en esa propiedad importante, es que cuando en el futuro hagan, digamos, mecánica cuántica, van a descubrir que esta es la forma correcta de poder resolver los problemas. Hay que usar simplemente las propiedades de los conmutadores más básicos y uno puede calcular muchas cosas inesperadamente aprendiendo a usar este tipo de reglas que mostré hoy día. Pero para nosotros lo importante fue que esto nos enseña una receta para descontar nuevas cantidades conservadas. ¿Okay? Así que a veces sirve, muchas veces da cosas triviales, el participación de dos cantidades conservadas como 0 o un número, obviamente son conservados, pero a veces no, y eso puede ser interesante, así que nos permite construir nuevas cantidades conservadas si es que uno tiene al menos dos, pero hay que tener dos. Y lo divertido es que si yo tengo dos y construyo una nueva, uno dice, bueno, pero ahora tengo dos, tengo una tercera, esta tercera me podría crear otra nueva cantidad conservada, y la respuesta es que a veces sí puede, a veces no puede, depende del problema, pero efectivamente uno sigue iterándola hasta poder sacar todas las cantidades conservadas que el proceso del paréntesis ecuación nos pueda entregar. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o duda de lo que hablé, simplemente hay que hacer álgebra, yo creo, y uno puede resolver las cosas, digamos, en esa dirección. Pero no sé si hay alguna pregunta, observación o duda que tengan. Eso que decía de las cantidades conservadas es partiendo de dos, se pueden construir tres, y después de la que se acaba de construir con otra de las anteriores se puede seguir iterando y más y más y más. Sí, extrañamente, uno pensaría Ya. que uno dice con dos le puedo obtener una tercera, y si la itero obtengo lo mismo. No, a veces puede ocurrir que te dé una cuarta. ¿Ok? En la mayor parte de los casos no es así. Uno tiene dos y con suerte uno tiene la tercera.
Pero efectivamente porque los paréntesis Poisson son complicados, no son simplemente a veces derivar, como el paréntesis Poisson que les mostré no canónico, como se multiplican con funciones, por ejemplo, que les mostré, era derivar y multiplicado por una función, efectivamente ese proceso puede generar nuevas cantidades conservadas. Así que se fijan que en este caso, algunos las descubre por el teorema de Noether y uno después, a partir del teorema de Poisson, puede crear estas cantidades conservadas, digamos, ¿sí? Y vamos a ver que después, vamos a hacer interpretaciones, pero ya el viernes, cómo uno puede, a partir de esas transformaciones canónicas, descubrir cuál es la, ahora al revés. Si alguien me da una cantidad conservada, yo lo puedo tratar de calcular cuál es la transformación infinitesimal que lo genera utilizando los paréntesis Poisson. El paréntesis Poisson en realidad va a ser como el proceso inverso del teorema de Noether. Es decir, da una cantidad conservada, este me entrega cuál es la transformación. El teorema de Noether nos decía, dada una transformación continua, cuál es la cantidad conservada, esto al revés. Da una cantidad conservada, uno también va a poder usarlo al revés. Así que son muy útiles los paréntesis Poisson. No sé si te queda clara la respuesta. Sí, gracias. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta o duda, lo que quieran, ¿eh? Por supuesto. Entonces, si la pueden escribir por el chat también por si acaso. Pero si no hay más dudas, entonces continuamos el viernes. Nos vamos a concentrar ahora en transformaciones canónicas y espero, no nos quedan muchas clases, quizás vamos a ver también Hamilton Jacobi, pero les voy a subir 2 clases más complementarias, las cuales no voy a evaluar, pero creo que es bueno que les esté enseñando algunas cosas más que no voy a alcanzar a evaluar, pero sí al menos las conozco. Entonces nos estamos viendo entonces el viernes, salvo que tengan preguntas, si estamos bien. ¿Estamos bien entonces? Nos vemos entonces el viernes. Cuídense, nos vemos. Chau, chau. Chao, chao, nos vemos. Ya, perfecto.